Amados hermanos, paz a vosotros y amigos. Van a dispensar, hermanos, que comience esta hora, ya que no es la que les he avisado. Pero han habido problemas, los cuales por gracia de Dios se han solventado. Quiero suplicarles que me acompañen en la primera oración que voy a hacer juntamente con ustedes. Padre Santo, nuevamente, Señor, llego ante tu divina presencia, juntamente con tus hijos que en este momento están viendo y oyendo, y con los hijos tuyos, Señor, que de seguro, si no lo son ahorita, lo verán a futuro. Quiero, Padre, agradecer este privilegio que tú me regalas nuevamente, y suplico a ti que a través de tu Santo Espíritu me dirijas y que me perdones todo pecado que haya cometido. Ahí también, Señor, a los que están orando conmigo. Y ruego, Padre, como siempre, que visites cada uno de esos lugares y mire, Señor, cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones difíciles que están pasando. Y espero, Padre, que tú pongas el auxilio de, Señor, la solución a cualquier problema que estén pasando. Y así, Señor, haya felicidad a partir de este momento en cada uno de esos lugares. Si hay enfermedades, si hay problemas, Señor, pues sé tú, Padre, la solución a partir de este momento. Te lo explico a ti, esperando, pues, Señor, tu santa ayuda y las palabras que se necesitan para explicar tus palabras. Y todo lo pido a ti, que eres bueno y santo, y para ti es la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y en el nombre santo, tu amado Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me alegro nuevamente que esté con ustedes, meditando la palabra del Señor. Es necesario que lo hagamos. Siempre invito que ustedes lean la palabra escrita de Dios que tenemos en nuestras manos, que se conoce como Biblia, y de seguro estas cosas que estoy meditando con ustedes van a ser fáciles de comprender. Hoy el tema, pues, le he titulado el tiempo en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué le he titulado así? Hay dentro de esta palabra escrita que Dios nos ha dejado tres tiempos bien claros, y lo vamos a ver el primero en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 5, versos 12 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si notamos acá, estos dos primeros pasajes de esta carta, en su capítulo 5, nos hacen notar ese primer tiempo. Dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, el primer tiempo que registra las Escrituras es desde Adán hasta Moisés. Este tiempo que está aquí escrito comienza en el año 4004, según los historiadores. El año 4004 fue el inicio de la creación de Dios, y el año 1491 fue el momento en que Moisés se presentó allá en Egipto a los israelitas que ya estaban a punto de salir de ese país para esa tierra prometida por Dios, dándoles a conocer el primer mandamiento que Dios les daba, que fue la Pascua, una celebración, una fiesta que era necesario que ellos la hicieran para recordar ese momento de salida que tenían ellos de Egipto. ¿Y cuánto tiempo fue el que sale a través de la historia? Fueron 2513 años. Esto lo podemos nosotros llevar a cabo haciendo una resta. Al año 4004 le restamos 1491 y nos salen exactamente 2513 años. ¿Qué más sucedió en esta primera época? En esta primera época, aquí resultó algo interesante, ya que se hizo todo lo que en este planeta existe hasta la fecha, y como ya dije, se dio ese primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, que lo diera a conocer a los israelitas, como fue la Pascua. ¿Y qué más sucedió? Dice aquí que Dios los escogió a ellos como sus hijos y les dio mandamientos, mandamientos que desde luego en esa época
fue, por ejemplo, que mataran ellos animales. Vamos a ver el capítulo 2 del libro de Génesis para... O sea, el primero les dio mandamientos, ¿verdad? Vemos el capítulo 2, versos 16 y 17 de Génesis, y ahí encontramos los primeros mandamientos que le dio Dios a Adán. 2 de Génesis, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí notamos los primeros mandamientos que dio Dios al hombre y por supuesto a la mujer en estos primeros tiempos, en el primer tiempo que ya dijimos. A este tiempo se me olvidaba decirles que se conoce como patriarcal. ¿Por qué se conoce con ese nombre? Porque fueron los primeros tiempos, los primeros años, y ahí aparecieron los primeros hijos de Dios también. Por eso se llama o se conoce como patriarcal. ¿Qué más sucedió? Dice aquí en Génesis capítulo 6, verso 14, que le dio este mandamiento a Noé. Le dijo, cuando iba a llover fuertemente durante 40 días y 40 noches, le dijo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arco y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Estas son pruebas, pues, entonces, que Dios a esas primeras generaciones les dio mandamientos. O sea, Él trató la manera de comunicarse con ellos para darles a conocer esos mandamientos. Si nosotros registramos ahí en su casita después, usted lo puede hacer, el capítulo 12 de este mismo libro, nos vamos a dar cuenta que Él hizo aparecer un hijo suyo que se llamó Abraham. En esos momentos, Él le dijo a él: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo él? Obediente salió, dejó su familia, dejó todo lo que él tenía para la tierra que Él le señaló que iba a llegar, y le obedeció. Esos fueron los primeros mandamientos. Pero además dice la Escritura que sucedieron cosas que se podría creer que son anormales. Por ejemplo, este personaje que se llamó Matusalén, en el capítulo 5, verso 27 de Génesis, lo podemos leer. Él dice ahí la Escritura que vivió 969 años. Eso fue la vida de él. Claro que para los tiempos nuestros que hoy vivimos, esto es una sorprendente noticia, porque hoy en día a esa edad no se llega. Pero les digo, en esta época Dios permitió pues que este hombre llamado Matusalén pudiera vivir hasta esos tiempos. Luego después dice acá la Escritura que en el Deuteronomio 34, verso 7, ¿qué leemos ahí? Que dice que a Moisés lo llevó a un monte y allí él le quitó la vida a Moisés. ¿Por qué? Porque ya había llegado el fin de la existencia de él. ¿Cuántos años tenía Moisés? En ese momento él tenía 120 años. Dice Deuteronomio 34, verso 7. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahí? Vemos pues que de la edad de Matusalén, que vivió 969 años, a la edad que murió Moisés, 120 años tenía. Ya era una gran diferencia de edades. O sea, en este tiempo, en la primera época que nosotros notamos aquí en la Escritura, se ve claramente que Dios en el principio permitió que las personas vivieran bastante tiempo aquí en la tierra, pero Él poco a poco fue reduciendo ese tiempo de vida para los que en ese tiempo vivían. Y por eso está aquí el ejemplo de la vida de Moisés, anotado en la Escritura. Además de eso, sucedieron otras cosas. Por ejemplo, hacían altares. Esos altares eran improvisados. Cuando en un momento dado a ellos les nacía llegar a Dios con diferentes objetivos,
ellos hacían altares. Estos altares eran parecidos a mesas y en ellos sacrificaban animales. Vamos a ver un pasaje aquí en el capítulo 8 de Génesis, en el verso 20 y 21, para que comprobemos esto. Génesis 8, 20 y 21. Y dice la escritura así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y hay otro pasaje aquí, ¿verdad? El 22, verso 9, de aquí mismo, que dice aquí la escritura, pues nos narra el momento en que Abraham hizo un altar parecido. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, aquí la diferencia es que Abraham, hijo de Dios en esos tiempos, iba a sacrificar no un animal, sino a su propio hijo. ¿Por qué lo iba a sacrificar? Bueno, lo que ya hemos leído estos pasajes, sabemos de que para ver si realmente Abraham tenía fe en Dios, él le pidió en ese momento que sacrificara a su hijo. Pero ¿qué sucedió? Que como Abraham creía realmente en Dios, se lo iba a sacrificar, pero Dios le detuvo. Y había un animalito ahí cerca, y a ese animalito sacrificó en lugar de su hijo. O sea, le demostró a Abraham, a Dios, que realmente creía en él. Hay otras cosas que aquí en este libro, en esta época, perdón, se dejan ver. Por ejemplo, que Dios permitía que el varón tuviera más de una mujer. Podríamos revisar Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, versos del 1 al 4. Génesis 16, del 1 al 4. Y dice la escritura así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, dice acá, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Ese es un ejemplo que tenemos de esto. Si nosotros leyéramos el capítulo 33 de aquí mismo, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un aumento de las mujeres que estos hijos de Dios tuvieron en esos tiempos. Génesis capítulo 33, del verso 22 al 26. Dice la escritura así: Génesis 35, perdón, del 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel, o Jacob, ¿verdad? Porque así se llamaba este hijo de Dios también, fueron 12 hijos. Y dice aquí narra las mujeres que él tuvo y con las cuales tuvo estos hijos. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, o sea, de otra mujer, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, otra mujer, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, otra mujer, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram, dice aquí. O sea, en este tiempo, en el tiempo de Adán a Moisés, que señala las escrituras como ya hemos visto, existieron todas estas cosas. Pudiéramos nosotros decir
anormales para nuestro tiempo, pero fue en este tiempo. Y la Escritura registra todo esto. Y al final haré un comentario que de seguro pues servirá para que nosotros entendamos más las cosas mejor. El otro tiempo que está registrado aquí en las Escrituras se le llama la ley y los profetas. Veamos lo que dice Lucas capítulo 16, verso 16. El Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este tiempo se le llamó así. ¿Por qué se le llamó así? Porque la ley, o sea, los mandamientos escritos por Dios, fueron entregados a un hombre que él escogió para que él se los diera a conocer a ese primer grupo de personas que él ya había formado allá en Egipto, y que en el desierto él tuvo a bien darle estos mandamientos escritos. Y este hombre se llamó Moisés. Por eso dice aquí en Juan 1:17, versículo que vamos a leer por ahorita porque lo necesito, pero ahí nos narra el tiempo que viene después de este tiempo a la vez. Dice 1:17 de Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Allí quisiera que nos detuvieran. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice. O sea, por eso es que allá en el primer pasaje que leímos en Romanos 5:14, ahí dice que desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice desde Adán hasta Moisés? Porque el otro tiempo comienza desde Moisés hasta que vino Jesús, el Hijo de Dios, aquí a la tierra en carne. Y este tiempo también lo registra las Escrituras, como lo hemos leído: la ley y los profetas, o Moisés y los profetas. En ese tiempo se dio ese tiempo en el cual Moisés estuvo al mando de ese grupo de personas que Dios escogió como sus hijos. Ya dije, en el desierto primero, y luego lo llevó a Israel, donde ahorita ellos viven. Pero él les dio, además de Moisés, a otros profetas. Y por eso es que están aquí en las Sagradas Escrituras. Está David, está Job, está Nahum, está Jeremías, está Isaías, está Daniel, está Ezequiel, está Jeremías, está Miqueas, está Zacarías, y por último está Malaquías. Entonces, esos son todos los profetas, algunos, ¿verdad?, que les he mencionado. Entonces, por eso es que dice ahí Jesús en el libro de Lucas, el capítulo 16, verso 16 que hemos leído, que a ese tiempo se le llama la ley y los profetas, o sea, Moisés y los profetas. Este tiempo tiene también cosas peculiares. En este tiempo, algunas cosas de la primera época o primer tiempo pasaron, como son los sacrificios de animales. Esos Dios los mandó, los permitió en el primer tiempo, como ya leímos, y en el segundo tiempo también se permitieron. Vamos a leer un pasaje, por ejemplo, para corroborar esto, y es en el libro de Levíticos. Libro de Levíticos, el libro de Levíticos, en el capítulo 3 me parece. Vamos a buscarlo, ya que hoy pues estoy buscando ya. Libro de Levíticos, en el capítulo 3, dice así, verso 1: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. O sea, aquí ya estamos hablando de esa época, de Moisés a Jesús, o sea, de la ley y los profetas. ¿Y qué vemos acá? Vemos algo parecido a esa primera época, como ya dijimos, de Adán a Moisés. O sea, esos mandamientos que Dios permitió que se realizaran, Él
los permitió también en esta época. ¿Y qué más pasó? Dice aquí el capítulo ¿y qué más pasó? Dice aquí, bueno, lo que les quería comentar antes de que se me olvide es que esta época comenzó del año 1491, como ya dijimos, que fue el año en que Dios le permitió a Moisés que diera el primer mandamiento de él con respecto a la Pascua, hasta el año 30, que fue cuando a Jesús, el Hijo de Dios, se le quitó la vida allá en Jerusalén, afuera de Jerusalén, en el Calvario. Ahí, esa es la época, o sea, desde el año 1491, ¿verdad? Que faltaban para que terminara la época antigua, sumado los 30 años más de esta nueva época, nos dan 1521 años. Según los historiadores, ese tiempo fue el que transcurrió desde que terminaron los profetas hasta la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. 1521 años. Entonces allí sucedieron, como ya dije, bastantes cosas, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 50, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 37, el Lucas 23, verso 46 y Juan 19, 30, ellos dan testimonio del momento en que murió Jesús, el Hijo de Dios, dando como fin a esta época, la de la ley y los profetas, o sea, la de Moisés y los profetas. Dice aquí que antes Dios permitió, dice, hasta el final que se hiciera un grupo de sus hijos, antes no, y esto es real. En los tiempos de Adán a Moisés, los hijos de Dios, Él los hacía aparecer en una forma rara, pudiéramos decir, porque así aparece en la Escritura. Primero fue Adán, luego después fue Seth, después apareció Abraham. A Abraham le nació un hijo que se llamó Isaac, después fue Jacob, después fueron 12 más, ¿verdad? Y así fueron creciendo. Pero cuando ya termina, cuando ya termina este tiempo, entonces ahí vamos a leer en el Éxodo capítulo 1, el libro del Éxodo en su capítulo 1, ¿qué sucede? Aquí encontramos ya una enorme cantidad de hijos de Dios que estaban allá en Egipto, ahí se habían multiplicado. Así lo dice este libro, el libro del Éxodo. Dice, verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea, cuando inició esta época, o cuando ya estaba por terminar, para que sea cabal toda la explicación, cuando ya estaba por terminar, estos hijos de Dios fueron multiplicados. ¿Y por qué? Porque Dios ya se dio cuenta que en la tierra habían bastantes personas viviendo y era necesario que hubiera cantidad exagerada, podríamos decir, de sus hijos. ¿Por qué? Porque a Dios siempre le ha gustado que el mundo entero sepa que hay hijos de Él aquí en la tierra. Eso, me imagino, fue lo que a Dios le pareció de bueno, el aumentar sus hijos en cantidad. Y esto se logró ya en los últimos días de la época primera. Y en la segunda pues ya estaban multiplicados. ¿Qué más sucedió? Dice acá la Escritura, en Deuteronomio 28, verso 1. Deuteronomio 28, verso 1. ¿Qué dice ahí? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, ¿qué vemos acá? Vemos que Dios permitió
que esta gente que ya era cantidad exagerada, conociera mandamientos de él. Y es por ello que subió a Moisés, según nos narra el capítulo 19 del libro del Éxodo, para darle mandamientos escritos. Y estos mandamientos fueron los que le transmitió Moisés a esta gente. Y por ello es que esta gente tuvo abundantes mandamientos. Mandamientos que desde luego en ellos había variedad de disposiciones de parte de nuestro Dios. Me recuerdo que uno de ellos daban a conocer lo que ya leímos ahí en el libro de Levítico, en su capítulo 3, de cómo es que ellos debían de presentarse ante el sacerdote, un trabajador que él hizo que apareciera en ese templo que ellos mantenían allá en el desierto en forma provisional. ¿Para qué? Para que él les recibiera los animales, los matara, rociara la sangre en el altar que también provisionalmente ellos fabricaban, y luego después había carne de ese animal que se quemaba. También les permitió que llevaran harinas, que llevaran plantas también como mandamientos, ¿verdad? Para agradecerle a él sus favores. Y otros, en muchas ocasiones, él les pedía estas cosas. O sea, eran, cuando alguien pecaba delante de Dios, también Dios ahí en esos libros da a conocer, en el libro de Levíticos y el libro de Números, da a conocer de cómo es que estas gentes tenían que llevar animales para que fueran matados por estos sacerdotes. Que vemos también en esos tiempos, había también establecido fiestas, como ya vimos, la Pascua fue una de ellas, los panes sin levadura, el día del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, y muchas fiestas más. El sábado era una fiesta, el séptimo día de la semana. Entonces, todos esos mandamientos se los dio Dios en este tiempo a ese primer grupo de hijos de él. En el capítulo 12, verso 26 del Éxodo y 27, vemos lo siguiente. Éxodo 12, verso 26 y 27. Dice la escritura así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estos pasajes nos dan a entender a nosotros que cuando ellos celebraban fiestas, era para recordar eventos que ya habían sucedido. Y esto algunos israelitas hoy en día todavía lo celebran, porque pues han quedado muchos sin todavía creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y luego dice Éxodo capítulo 22, verso 21. Aquí mismo, ¿verdad? Éxodo 22, verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste, y dice, vosotros en tierra de Egipto. Estos son mandamientos también que no daban a conocer fiestas, no daban a conocer también que había que matar animales, pero sí daban a conocer mandamientos que por supuesto al cumplirlos ellos les iba a ir bien. Este tipo de mandamientos también dio Dios en esos tiempos a este primer grupo de hijos de él. ¿Qué más vemos en este tiempo? Bueno, encontramos en Levíticos 11, del 1 al 47, un listado de animales que ellos podían comer porque eran limpios, y otro listado de animales que ellos no podían comer porque eran inmundos, o sea, no limpios. O sea, Dios permitió pues que en estos tiempos, como algo diferente al primer tiempo, se conociera este tipo de animales que existen en la tierra todavía, los limpios y los no limpios. ¿Para qué?
por supuesto que era para que este primer grupo de personas los pudieran comer o no los comieran. Entonces nos damos cuenta pues de que el primer tiempo o la primera época a la segunda época hay bastante diferencia. Ahora pasemos a la otra época, la época de la gracia, que así se le llama. Vamos a leer Juan capítulo 1 verso 17. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este tiempo de gracia vino a través de Jesús. ¿Por qué vino a través de Jesús? Porque a él le encomendó Dios su Padre que muriera en una cruz. Él al morir en esa cruz derramó sangre. Así lo dice en las Escrituras. Y ella sirve para perdonar pecados. En sustitución de esos animales. Esos animales en este tiempo pasado, que hace poco estuvimos meditando, a ellos se les sacaba la sangre y era derramada alrededor de un altar. ¿Para qué? Dicen algunos capítulos de esos libros de Levíticos y Números, para perdonar los pecados de estos hijos de Dios en ese tiempo. Pero Jesús sustituyó a esos animales al morir en una cruz, y a través de ella, hoy en día, en este tiempo, que ya no se matan animales para pedir perdón a Dios, a través de ellos, sirve para eso, para perdonar pecados. Así lo dice ampliamente la carta a los hebreos. Si ustedes tienen a bien, la pueden leer en su casita tranquilamente. ¿Y qué dice además de esta época? Bueno, aquí encontramos en los evangelios pues la muerte del Señor, los pasajes que ya leímos, ¿verdad? O que ya se los digo a ustedes: Mateo 27:50, Marcos 15:37, Lucas 23:46 y Juan 19:30. Ahí se encuentra la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Desde ahí comenzó la gracia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo da a conocer ampliamente aquí en la carta a los Efesios, en su capítulo 2. Bien claramente lo da a conocer el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Ya vamos a ir terminando, ya que el tiempo pues nos avanzó. Pero espero en Dios que haya quedado claro el objetivo que yo le quería lograr en ustedes. Efesios capítulo 2, verso 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice aquí. O sea, ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios por orden de su Padre, tuvo ese precio, ese motivo, ¿verdad?, de acercarnos, dice, a Dios. Pero dice algo más: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, en un principio los israelitas eran el único pueblo, los únicos hijos de Dios aquí en la tierra. Pero a través de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios en la cruz, dice acá que nosotros, los que no hemos nacido allá en Israel, ni que venimos pues por descendencia de Abraham, nos hemos unido a ellos, dice aquí. Pero ¿qué ha servido para que esa unión se dé? Es la sangre que Jesús derramó allá en la cruz. O sea, tuvo muchas cosas, muchos
sucesos esto, que Jesús muriera en la cruz. Y es así como nosotros hemos podido llegar a ser hijos de Dios también, aunque no hemos nacido de la descendencia de Abraham, ni allá en Israel, esa nación. Entonces, hay muchas cosas que en este tiempo de la gracia han sucedido. Fue un tiempo bastante difícil. ¿Por qué? Porque los israelitas, estos que guardaban esos mandamientos en esa época anterior a esta época de la gracia que nosotros vivíamos, querían mantenerse con esos mandamientos, o sea, con matar animales, con la circuncisión que Dios les había mandado como mandamiento, que ellos se hicieran en sus miembros, y con otras cosas más que ellos querían mantener. Pero si usted lee Hechos 15, ahí la iglesia hace el primer concilio, y en ese concilio se da a conocer que a partir de ese momento ya no era posible guardar ninguno de estos mandamientos, solamente 4 dice ahí en Hechos 15. Ellos dan a conocer ahí lo que se pueden guardar ya únicamente, que es no ahogado, no sangre, no fornicación y no sacrificio a ídolos. Fueron los únicos 4 que pasaron de ese tiempo a este tiempo de la gracia en el cual estamos. También aparecieron otros mandamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta época Jesús hizo cambios de mandamientos. Allá encontramos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo, Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, dice verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces, aquí, ¿qué logramos ver? Logramos ver pues entonces que Jesús, ya estando aquí en la tierra, comienza a dar mandamientos nuevos, diferentes a los mandamientos que estaban escritos en la época anterior, o sea, en la época de la ley y de los profetas. Al irse Jesús, no quedó ahí los mandamientos que él había dado, no quedaron hasta ahí, sino que dejó apóstoles. El último de ellos fue el apóstol Pablo, que dejó aquí en la tierra. Y a través de los apóstoles, como fueron Pedro, Juan, Santiago, y el apóstol Pablo, ha dejado mandamientos que son para cumplirlos en esta época en la cual estamos, en la época de la gracia. Y esos mandamientos ahí están. Uno de esos mandamientos lo podemos ver en 1 Corintios 11. Ahí está que la mujer para orar tiene que cubrirse su cabeza. Mandamientos que no estaban en las épocas anteriores o en los tiempos anteriores. Así que, querido amigo y hermano, quiero decirle que es bien importante que nosotros sepamos que la Escritura encierra 3 tiempos, como ya dijimos: el patriarcal, el de la ley de los profetas y el de la gracia. Cada uno de esos tiempos tiene algo necesariamente que considerar. Algunos que no toman estas consideraciones están viviendo una vida apartada de la aceptación de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, si David tuvo un montón de mujeres, Jacob de igual manera, y a mí, ¿por qué Dios no me va a permitir eso si ahí están los pasajes? Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? Están sujetándose a mandamientos que hoy en día ya no son para esta época. 1 Corintios 7, me recuerdo, verso 1, ¿verdad? Ahí está, que el hombre debe tener una sola mujer hoy en día. Ese mandamiento es para hoy.
Y hay otros, pues, que estas personas queriendo tener libertad, ¿verdad? Para darle placer a su carne, están sujetándose. Y otros están bien cohibidos, ¿verdad? En hacer otras cosas que no son de este tiempo. Así que, querido hermano y amigo, nuevamente, yo le doy a usted las muchas gracias por haberme sintonizado y haberme visto en esta noche. Quiera Dios, pues, que usted se afane, ¿verdad?, en escudriñar toda la Escritura, porque ese es mi objetivo, el de meditar juntamente con ustedes, para que al igual que mí, ustedes se alegren cuando lleguen a estas conclusiones y vivan al igual que yo y muchos que estamos viendo hoy en día en los mandamientos que hoy se deben de cumplir y que Dios ha dejado escritos para que así lo hagamos. Paso a vosotros nuevamente y muchas gracias por haberme nuevamente escuchado. Ha sido un placer. A ver.